¿Quieres saber cómo se teje este hermoso top tejido en la técnica de 2 agujas? Pues aquí te traigo el paso a paso y te voy a dejar unos truquitos para que te quede tejido justo a la medida y así de hermoso. Es perfecto para regalos o para vender, es muy económico. Bienvenidos a mi canal Eli Buluquitas Knits. Empecemos. Y aquí la lista de materiales que vamos a utilizar. Voy a utilizar este hilo que es mediano o número 4 y el fabricante recomienda utilizar agujas 7 o 4.5 milímetros. Es un hilo 100% acrílico, lavable y secable a máquina. Cada bola de hilo trae 100 gramos. Yo voy a utilizar 2, pero no los voy a utilizar todos. Es muy suavecito. También, bueno, aquí están las agujas que yo voy a utilizar las que el fabricante me recomienda, las de 4.5 milímetros. Vamos a utilizar una aguja lanera, tijeras, vamos a utilizar estos imperdibles o marcadores. Vamos a utilizar este sostenedor de puntos o separador de puntos y una cinta de medir. Y aquí un pequeño recordatorio antes de empezar a tejer. Ten listas las medidas, teje unas muestras y utiliza la fórmula de la regla de 3 para ayudarte a calcular el número de puntos que necesitas para empezar. Si eres principiante y te gustaría saber cómo funcionan estos 3 pasos, déjame un comentario y haré un video especialmente para explicarte cómo funciona. El día de hoy voy a tejer un top talla extra chica a chica. Entonces yo ya sé que necesito 72 puntos para empezar a tejer la puntada de ojo de perdiz. Este es múltiplo de 5 más 2 de orillas. Y ya tengo un video aquí en el canal de cómo tejer este hermoso punto en el caso que todavía no sepas cómo hacerlo. Para el punto jersey voy a necesitar una cantidad distinta de puntadas. Entonces ahorita vamos a empezar primero con el punto ojo de perdiz con 72 puntos y luego les digo cuántos puntos necesitamos para el punto jersey. Comencemos. Y aquí estoy lista para empezar a montar mis 72 puntos. Voy a utilizar la técnica de la hebra larga y este hilo yo sé que es suficiente para mis 72 puntos. Lo que hice fue enrollar el hilo alrededor de mi aguja, la cantidad de puntos que voy a necesitar y con eso yo estoy segura que esto es suficiente para 72 puntos. Recuerden que la cola larga va hacia nosotros y la hebra del ovillo va lejos de nosotros. Luego necesitamos hacer un punto deslizado y estamos listos para empezar a montar nuestros puntos. Aquí ya tengo mis 72 puntos y estoy lista para empezar a tejer la parte frontal del top. La parte trasera la voy a hacer un poco distinta, entonces vean el video completo para que no se pierdan los tips y les quede un top muy bien acabado y muy bonito. Voy a tejer primero el punto ojo de perdiz o 8 falsos. Recuerden que tenemos que hacer 2 líneas de preparación. En la primera línea de preparación voy a tejer el primer punto del derecho, pero solamente en la primera línea nada más. Luego vamos a seguir el siguiente patrón. Van a tejer 2 puntos del revés y 3 puntos del derecho. Por toda la línea van a repetir lo mismo. 2 reveses, 3 derechos y van a terminar por tejer el último punto del derecho. Luego, en la segunda línea de preparación, van a tejer todos los puntos como ellos se presentan. De tejer del derecho los derechos, reveses los reveses. Y luego los veo en el siguiente paso. Aquí ya tengo listas las 2 vueltas de preparación. Y terminé por tejer el último punto del derecho. Esto lo vamos a estar haciendo para obtener unos nuditos al final que nos van a servir para coser la parte delantera con la trasera. Luego aquí estoy lista para empezar las 4 vueltas de repetición del punto ojo de perdiz, que la primera vuelta es de esta manera. Paso el primer punto sin tejer, como quien lo va a tejer del derecho con la hebra hacia atrás. Luego tejo 2 puntos del derecho y aquí veo 3 puntos derechos. Paso el primero sin tejer
y tejo los siguientes 2 puntos del derecho. Este punto que pasé sin tejer, necesito pasarlo sobre estos otros 2 puntos y va a quedar de esta manera. Esto lo tenemos que repetir por toda la línea, terminando por tejer el último punto del derecho. Vuelta de repetición número 2. Pasamos el punto de borde sin tejer. Tejemos un punto revés, lazada de atrás hacia adelante, un punto revés y 2 puntos derechos. Y esto es lo que van a estar repitiendo por toda la vuelta hasta terminar tejiendo el último punto del derecho. Vuelta de repetición número 3. Pasamos el primer punto, que es el punto de borde sin tejer. Tejemos 2 puntos reveses y 3 puntos derechos. El de en medio es la lazada. Y 3. Y esto es lo que van a estar repitiendo por toda la vuelta hasta terminar tejiendo el último punto del derecho. Recuérdense que este es un breve repaso porque ya tengo el video en el canal de cómo se teje este punto para los que son principiantes. Y vuelta de repetición número 4, que es la última de la puntada. Van a tejer los puntos como ellos se presentan. El punto de borde sin tejer, 3 reveses, 2 derechos y así por toda la vuelta. Luego tenemos que empezar nuevamente con la vuelta de repetición número 1 y así hasta formar columnas de 6 ojitos de perdiz. Nos vemos cuando yo ya tenga terminadas las columnas con los 6 ojitos de perdiz. Y aquí ya estoy de regreso, ya terminé de tejer la parte del top que lleva el punto ojo de perdiz. Tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6 ojitos de perdiz. Ahora es tiempo de empezar a tejer el punto jersey. Pero esta vuelta que viene y la siguiente son muy importantes para que les quede un top a la medida. Acuérdense que yo tejí una muestra con el punto jersey y estoy utilizando, aparte de las medidas de mi modelo, la fórmula de la regla de 3. Entonces acuérdense que si ustedes son principiantes y todavía no saben utilizar esa técnica, me pueden dejar el comentario y yo les explico cómo. Pero para las que ya lo saben, tomen esas medidas y vamos a tener que incrementar 3 puntos porque mis medidas me tiran que necesito 75 puntos para la parte de enfrente y 75 para la parte de atrás. Aquí ya tengo 72. Entonces tengo que incrementar 3 puntos de una manera equitativa. Lo que voy a hacer es dejar 3 columnas de ojitos de perdiz del lado izquierdo y justo en el medio de los 2 puntos del revés voy a poner un marcador. Y ahí voy a hacer mi primer incremento. Luego voy a dejar 4 columnas, 1, 2, 3, 4. Y justo en medio de los 2 puntos reveses voy a hacer el segundo incremento. Luego voy a dejar 1, 2, 3, 4 columnas otra vez. Mi tercer incremento va a ir acá en medio de estos 2 puntos reveses. Y al igual que el lado izquierdo, me van a quedar 3 columnas del lado derecho. Ahora bien, otra explicación muy importante. Aquí pónganme atención. El punto ojo de perdiz parece que no tiene fin, porque aquí yo he terminado con la primera vuelta de repetición. Entonces he hecho una disminución. Donde tengo estos 3 puntos derechos, recuerden que se pasa uno sin tejer, luego se tejen 2 del derecho y el que no se teje se pasa por encima de los 2 otros derechos. Entonces eso es una disminución. En la vuelta que viene yo tengo que recuperar este punto, pero entonces tendría que hacer como una lazada y volvería a empezar el patrón del ojito de perdiz. Pero ya necesito empezar a tejer el punto jersey. Entonces les voy a enseñar cómo vamos a recuperar ese punto sin hacer el ojito de perdiz. Primero recuerden
pasar el primer punto sin tejer. Luego tejemos un punto del revés y a cambio de hacer la lazada, ustedes van a agarrar la hebra de esta manera y tuercen el hilo en su dedo índice y meten la aguja de esta manera y les va a quedar el hilo en la aguja de esta manera. Y ese va a ser el punto que estamos recuperando. Lo acomodan, jalan un poquito la hebra para acomodar el punto y luego hacen el otro punto revés. Luego los dos puntos derechos que se encuentran acá los van a tejer del revés también. Tejen del revés y aquí miren otra vez. Vamos a recuperar ese punto. Un punto del revés. Tuercen la hebra de esta manera en su dedo índice. Meten la aguja en la hebra de esa manera y lo jalan para acomodar el punto ahí. Con eso estamos recuperando nuestro punto. Nos estamos acercando a el primer incremento que tenemos que hacer para llegar a los 75 puntos. Miren, así. Ok, aquí tengo mis dos derechos. Entonces aquí voy a hacer lo mismo. Este derecho lo voy a tejer del revés y voy a hacer mi primer incremento. Tuerzo la aguja, perdón, la hebra de esta manera en mi dedo índice y meto la aguja por acá y la hebra les tiene que quedar así. Luego ustedes la jalan y acomodan el punto. Me deshago del imperdible, ya no lo necesito y así continúo por toda la vuelta. Un punto del revés, incremento, recuperando mi punto y otro punto del revés. Y aquí ya estoy para terminar esta vuelta. Recupero mi punto, un revés y tejo los últimos dos derechos, los tejo del revés y acuérdense siempre terminar tejiendo el último punto del derecho, ¿verdad? Y ahí vamos obteniendo esos nuditos que nos van a servir para coser la parte de adelante con la de atrás. Ahora viene la siguiente vuelta que es muy importante, así que pongan atención. Acá ya tengo 75 puntos. Incrementé los tres puntos que necesitaba para llegar a los 75 y recuperé mis puntos del ojito de perdiz que había cerrado en la vuelta anterior. Ya les voy a enseñar cómo lo vamos a tejer, pero viene una parte muy importante. Si ustedes tienen un poco más de busto, este es el momento en el que vamos a hacer esos incrementos. Si ustedes quieren tener la parte del busto un poquito más, la bolsita como más grandecita. Pero en este caso, yo lo que quiero hacer es que voy a prestar 6 puntos de la parte trasera para la parte frontal. ¿Cómo va a ser eso? Les voy a explicar. En la parte trasera tengo 75 puntos. De estos 75 puntos, yo quiero traer prestados 6 puntos para la parte delantera. Entonces acá voy a disminuir 6 puntos y me voy a quedar con 69 puntos. Estos 6 puntos que voy a pedir prestados de la parte trasera, los voy a traer a la parte delantera, haciendo un total de, bueno, acá ya tengo ya los 75 puntos, más los 6 que estoy trayendo de la parte trasera, me va a quedar un total de 81 puntos. Entonces voy a tener 81 puntos en la parte delantera, 69 en la parte trasera. Y esto me va a dar un efecto de en la parte trasera ser un poquito más plano y en la parte delantera
va a tener un poquito más de bolsita para el busto. Ya van a ver cómo va a quedar. Vamos ahorita a hacer la repartición de esos 6 puntos porque tenemos que ponerlos de una manera equitativa. Lo que voy a hacer es ponerlos cada 2 columnas. Aquí tengo 1, 2 columnas y justo en el medio de los puntos reveses, ahí voy a poner el marcador. 1, 2. Aquí voy a poner mi otro marcador. Va a ser el incremento número 2. Luego dejo 2 cables. Perdón, 2 columnas. Bueno, cables también. Hago otro incremento. 1, 2. Otro incremento. Aquí dejo 1, 2. Hago otro incremento acá. Y el último, 1, 2. Hago otro incremento acá. De esta manera tengo equitativamente los 6 incrementos que tengo que hacer en esta línea. Son los 6 puntos que he pedido prestados de la parte trasera para formar el busto y que atrás quede un poco más plana el tejido. Ahora bien, empezamos. Pasan el primer punto sin tejer y vamos a tejer toda la línea del derecho. De esta manera les voy a enseñar cómo van a tejer el incremento. Aquí viene un incremento. Tejemos un punto del derecho y el incremento, que es este, van a insertar la aguja acá por en medio y lo tejen del derecho. Como eso, ¿verdad? Acercan sus puntos a la aguja y tejen del derecho todos. Recuerden que si ustedes tienen un poco más de busto, este es el momento en el que ustedes pueden incrementar unos cuantos puntos extra para obtener el busto un poco más grande. Acá me toca un incremento. Entonces tomo la hebra de esta manera, hago el incremento, me deshago del imperdible y sigo tejiendo. Todos los puntos del derecho, porque aquí viene el incremento, lo tejo de esta manera, porque aquí ya estamos tejiendo el punto jersey. Acá viene uno de los incrementos anteriores que hice, de los 3 que incrementé. Me van a disculpar si escuchan el ruido de la aguja contra el escritorio, pero estoy tejiendo viendo sobre la cámara y es un poquito difícil. Entonces ahí me toca el siguiente. Se me cayó el imperdible porque no lo sujeté bien, pero yo sé que aquí me toca el siguiente incremento. Entonces hago el incremento. Oh, perdón, era en el anterior, acá. Se me cayó, pero bueno, acá ustedes tienen que ir poniendo atención en eso. Acá hago el incremento y continúo. Y así van por toda la vuelta. Las veo al final. Aquí ya estoy por terminar esta vuelta y les voy a explicar cuál es el paso a seguir. No olviden tejer el último punto del derecho. Y miren, acá les quiero mostrar que ya los ojitos de perdiz quedaron cerrados. Ya no, como no hicimos lazada, sino que incremento a cambio, ya quedó todo cerrado. Y así queda. Vamos a continuar con el punto jersey. Esta talla les quiero recordar que es de extra chica a chica. Por el momento llevo ya tejido 11 centímetros y medio. Debo de tejer 25 centímetros. Esa es la medida para mi modelo. Y de esos 25 centímetros después vamos a continuar con los tirantes. Sigan tejiendo el punto jersey hasta que lleguen como a 22 o 22 centímetros y medio y luego les voy a decir qué tienen que hacer. Recuerden que el punto jersey es tejer todos los puntos como ellos se encuentran.
acá me toca tejer todos los puntos del revés, luego todos los puntos del derecho y así hasta llegar a unos 22 o 22 centímetros y medio, y luego nos vemos y les digo qué es lo que vamos a hacer. Aquí les quiero mostrar que ya terminé de tejer la parte que lleva el punto jersey y ya alcancé los 22 centímetros que necesito. Acá miren. Y con esto me falta tejer 3 centímetros más para alcanzar los 25 que necesito para formar el cuerpo del top. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es tejer estos 3 centímetros que hacen falta con el punto de resorte del 1 por 1. Y luego vamos a hacer la repartición de puntos para hacer los tirantes. Esta vuelta se hace de la siguiente manera. Pasamos el primer punto sin tejer. Luego tejemos un punto del derecho, uno del revés, uno del derecho y uno del revés. Y esto es lo que van a repetir por toda la vuelta hasta terminar tejiendo el último punto del derecho. Y lo vamos a repetir por 3 centímetros. Van a ir tejiendo los puntos como los encuentren. Nos vemos pronto. Ya estoy de regreso acá con los 3 centímetros que tejí con el punto resorte del 1 por 1 y queda así de esta manera, muy elegante, muy bonito, uniforme. Y les quiero mostrar que ya tengo los 25 centímetros acá, 25 centímetros, y estoy lista para cerrar los puntos. Y les voy a enseñar cómo he hecho la división de puntos para los tirantes. Tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho he dejado una cantidad de 18 puntos. 18 puntos izquierda, 18 puntos a la derecha, y he reservado 5 puntos para cada tirante. Y acá en el centro me han quedado 35 puntos. De esa manera he dividido los puntos para hacer mis tirantes. Acá estoy utilizando un protector de puntos para que no se me zafen, y es hora de empezar a cerrar los puntos y les voy a enseñar cómo vamos a reservar los puntos para los tirantes. Pasamos vamos a tejer el primer punto. Lo vamos a tejer del derecho porque esta es la última línea. Tanto en la primera como en la última línea hay que tejer el primer punto para que quede muy bonita la terminación. Vamos a tejer los puntos como ellos aparecen. Acá viene un punto de revés, entonces lo voy a tejer del punto de revés y cierro mi punto. Un derecho, un revés y así hasta llegar donde están los puntos reservados para el tirante. Se me estaba escapando darles un dato, que a partir de donde terminé de tejer el punto ojo de perdiz hasta acá el inicio del punto de resorte, he tejido 29 vueltas del punto jersey, y con eso yo alcancé mis 22 centímetros. También les quiero mencionar que tejí 7 vueltas del punto de resorte del 1 por 1, y en la vuelta número 8 es que voy a cerrar los puntos. Aquí ya llegué al punto donde tengo mis puntos reservados para los tirantes, para el primer tirante. Acá está mi marcador y estos 5 puntos que tengo aquí dentro son los que tengo que dejar para el tirante. Entonces todavía tengo que cerrar este último punto. Acá ya tengo 1, tejo del revés, 2, 3, 4 y 5. Estos son los puntos que tengo que reservar para el tirante. Entonces continúo acá, voy a tejer uno más, un revés, un derecho, y los cierro. Aquí voy a tener mis 5 puntos del tirante
y aquí sigo cerrando los puntos, 35 puntos que tengo en medio, tal como ellos aparecen. Un derecho y luego un revés y así, y los veo cuando ya esté por la siguiente tirante. Ya llegué nuevamente al siguiente tirante. Aquí tengo mis siguientes 5 puntos. Quito el imperdible y tengo que cerrar este último punto. Así. Entonces vamos a tejer un revés, un derecho, los puntos como los encontramos, ¿verdad? Y aquí quito el siguiente imperdible. Aquí tengo mis 5 puntos que me van a servir para el tirante. Y continúo cerrando el resto de los puntos, ¿verdad? Acá voy a dejar mis 5 puntos y continúo cerrando estos puntos. Acá ya terminé de tejer el último punto. Vamos a dejar para propósitos de coser con la misma hebra la parte delantera con la parte trasera. Voy a dejar una hebra larga lo suficiente como para poder coser. Entonces voy a medir el doble. Para acá lo doblo y esta hebra es la que voy a dejar para coser los puntos al costado. Luego aquí lo que tenemos que hacer es jalamos este aro y pasamos el hilo por acá en medio y jalamos la hebra, apretamos el nudo y aquí ya quedan nuestros puntos ya bien sujetos. Ahora voy a pasar estos puntos a un separador de puntos. Los voy a reservar para más tarde. Les quiero mostrar sin la aguja cómo está quedando el top. Y ahora se ve de esta manera. Miren qué hermoso. Acá tenemos ya esta como la bolsita para el busto, por los puntos que prestamos de la parte de atrás. Entonces la parte de atrás va a quedar un poquito más plana que esto. Y aquí van a estar los tirantes. Aquí ya tengo avanzada la parte donde tenemos que tejer con el punto ojo de perdiz. Y tengo ya mis 6 ojitos de perdiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto ya de la parte trasera ya. No olviden tejer sus 2 vueltas de preparación con 72 puntos y empezando por 2 reveses, 3 derechos, 2 reveses, 3 derechos, así por toda la vuelta. Y hacer el último punto siempre del derecho para que podamos tener estos nuditos que son los que nos van a servir para coser la parte delantera con la trasera. Aquí estoy utilizando esta bobina para sostener la hebra con la que voy a coser. Entonces, fíjense en las siguientes 2 vueltas que son muy clave para obtener los puntos que necesitamos. Si ustedes se acuerdan, habíamos hecho estos números. Espero que los puedan ver. Habíamos hecho estos números donde nos quedaban estos puntos para la parte trasera, 69. Y para la parte delantera nos quedaban 81. Entonces, respetando estos puntos, yo ya tengo 81 aquí arriba en la parte delantera. Y en esta tengo que quedarme nada más con 69 puntos. Si ya llegaron hasta esta parte del video junto conmigo, les agradezco mucho y les invito a que se suscriban a mi canal. No le olviden dar a la campanita para que siempre que yo ponga mis trabajos, YouTube les avise que hay un nuevo video. Continuemos. Les recuerdo que, al igual que en la parte delantera, el último motivo de ojo de perdiz lo terminé
con la primera vuelta de repetición del punto. Lo mismo he hecho aquí. He terminado con la primera vuelta de repetición del punto ojo de perdiz. Entonces he hecho disminuciones. Tengo 14 columnas, entonces he hecho 14 disminuciones. Son 14 puntos que yo tengo que recuperar, ¿verdad? Entonces, para que no nos confundamos, vamos a hacer primero este paso en esta línea y luego en la segunda línea les voy a explicar cómo vamos a disminuir esos puntos. Empecemos por cerrar los puntos ojos de perdiz. Solo que ya extravié mi aguja. Se había caído al suelo mi aguja. Ok, acá vamos. Deslizamos el primer punto, lo pasamos sin tejer. Luego tejemos un punto del derecho y acuérdense que en este punto no van a hacer la lazada porque ya no queremos más tener el ojito de perdiz. Entonces lo que queremos hacer es ya ir cerrando esos ojitos. Entonces eso se oyó chistoso. Vamos a cerrar los ojitos de perdiz. Entonces vamos a torcer la hebra en nuestro dedo índice de esta manera para recuperar ese punto como un incremento, como así, como un punto que vamos a incrementar para ya tener, cerrar el ojito de perdiz. Aquí está. Que se oye chistoso decir cerrar el ojito de perdiz. Luego aquí vamos perdón, es que me distraje. Estoy gozando con este oye chistoso decir que vamos a cerrar el ojito de perdiz. Bueno, acá en esta vuelta vamos a cerrar. Ya me quedó la palabra cerrar. Vamos a tejer todos los puntos del revés. En toda la línea vamos a tejer todos los puntos del revés. Aquí viene otro revés y aquí tenemos que recuperar el punto. No vamos a hacer lazada. Vamos a hacer es un incremento. Así. Necesito más hilo. Aquí vienen estos dos puntos del derecho. Los vamos a tejer del revés. Y aquí viene otra vez que tenemos que hacer este incremento. Vamos a hacer esto en toda la línea para no confundirnos, ¿verdad? Vamos a terminar siempre con los 72 puntos. En la siguiente línea es que vamos a quitar los 3 puntos. Bueno, lo veo al final de esta vuelta. Acuérdense que lo que tienen que hacer es no hacer la lazada. Lo que tienen que hacer es torcer el hilo en su dedo índice, pasar la aguja por este lado y les va a quedar así, la hebra así. La acomodan y ese es el punto que estamos recuperando. Los veo al final de esta vuelta porque mis perritos se han emocionado, quieren participar también. Nos vemos luego. Aquí ya estoy de regreso con ya los 72 puntos. Lo que toca en esta siguiente vuelta es disminuir 3. Yo lo he hecho en 2 líneas separadas para enseñarles a ustedes y que no sea muy confuso. Pero si ustedes se atreven a hacerlo en una sola línea, lo pueden hacer también. Pero para efectos del video y que no sea confuso, lo voy a hacer en 2 líneas. Entonces, para que no se vean las disminuciones, solo son 3 puntos los que tengo que disminuir. Voy a disminuir uno al inicio y uno al final y uno en medio. Y ahí voy a tener mis 3 puntos. Les voy a marcar, va a ser uno aquí al final, uno aquí al inicio y el otro justo en medio. Tengo 14 columnas, entonces voy a dejar 7 a cada lado y justo en el medio ahí voy a disminuir mi tercer punto. Estas medidas van a variar dependiendo de sus medidas, de la medida de la persona a la que le van a tejer. Entonces siempre utilicen la fórmula de la regla de 3 y tejan sus muestras. De esa manera ustedes siempre van a tener cualquier talla que ustedes quieran tejer con cualquier hilo y con cualquier aguja.
vamos a disminuir ahorita los primeros, bueno, el primer punto. Lo vamos a disminuir de la siguiente manera. Pasan primero el punto de borde, ese siempre lo vamos a mantener ahí. Y estos dos puntos derechos los vamos a agarrar juntos de esta manera. Así, dos puntos juntos. Los tejemos del derecho y ya esos dos los convertí en un punto. Y así van a seguir tejiendo por toda la vuelta. Toman dos puntos juntos acá justo en el medio y dos acá al final. Y con eso vamos a terminar con 69 puntos. A partir de allí empiecen a tejer el punto jersey hasta que alcancen 22 centímetros. Bueno, en mi caso, yo tejí 22 centímetros hasta acá y 3 centímetros del punto de resorte. Esta parte es la que voy a hacer ahorita y lo veo cuando ya la tenga lista. Ya les traigo aquí terminada la parte trasera del top. Miren, acá, de aquí para acá en el punto jersey, fueron 29 vueltas para alcanzar los 22 centímetros desde el inicio hasta este punto. Y luego 3 centímetros del punto de resorte el 1 por 1. Fueron 7 vueltas y en la vuelta número 8 cerré todos los puntos. Siempre que inician su tejido, esta hebra les tiene que quedar del lado derecho. Este va a ser el lado derecho del tejido. Y al terminar, tienen que terminar con la hebra en el lado izquierdo. Ahora les quiero mostrar la parte delantera. Bueno, si ustedes se fijan, la parte delantera acá tiene pues esta bolsita que es donde va el pecho, ¿verdad? Y la parte trasera, miren, ya se ve más planita, ¿verdad? Tiene 69 puntos nada más. Esta tiene 81. Es lo que va a ser el frente y la parte de atrás. Quiero mostrarles cómo vamos a hacer los tirantes. Vi que no estira mucho, entonces le dejé los 20 centímetros, ¿verdad? Acuérdense que esta es una talla de extra chica a chica, entonces pues va a hacerlo largo dependiendo de la talla que ustedes vayan tejiendo. Se ve muy bonito, miren, por eso dejamos los puntos reservados, porque así no hay una costura, sino que se ve el tejido continuo. Miren, qué bonito. Lo que vamos a hacer es pasar estos puntos a una aguja, ¿verdad? Le voy a dar vuelta a mi tejido del lado del revés para sacar los puntos, así. No se asusten que los puntos no se van. Y van tomando punto por punto, ¿verdad? Aquí, luego volvemos a darle vuelta al tejido. Y ya estamos listos para empezar a tejer. Toman entonces ustedes la hebra y vamos a hacer un nudo en la base, ¿verdad? Voy a ayudarme con la mano derecha para sostener el hilo de esta manera y el nudo lo vamos a hacer aquí abajo, miren. Ojalá puedan ver bien en la cámara. Van a meter la aguja aquí en el último puntito que hicieron aquí en la base. Y le van a pasar por en medio, ahí. Van a pasar la aguja en medio de estos dos puntos, ¿verdad? Y van a jalar la hebra por ahí. Y la jalan, ¿verdad? O sea, por la parte de aquí abajo del punto. Ahí van a hacer el nudo. A mí me gusta hacerle 2 nuditos para asegurarme de que queda bien ajustado. Luego esta hebra la vamos a esconder. Y así, miren, ya estamos listos para tejer. Y no queda estirado el primer punto. Eso es lo que me gusta de hacer el nudo por debajo del punto. Porque así, miren, la cadenita queda, es una continuación, no queda estirado. Y van a empezar a tejer su tirante con los puntos como van. A mí me quedó, yo agarré un derecho, un izquierdo, un derecho, un izquierdo, un derecho. Esos son mis 5 puntos que yo agarré y de la misma manera los tengo que seguir tejiendo. Ahora bien, una cosa muy importante, les voy a deshacer el último punto.
porque acá, para obtener estos nudillos que nos van a ayudar a coser los costados, habíamos estado tejiendo el último punto del derecho. En este caso vamos a tejer el último punto del revés, siempre del revés. Ya les voy a mostrar por qué. Este lo vamos a tejer del revés. Al ir tejiendo el último punto del revés, les va a quedar este acabado. Miren, es como una cadenita por los dos lados. Entonces van a pasar el primer punto sin tejer, van a tejer sus 5 puntos y el último lo van a tejer del revés siempre y van a tener como una cadenita aquí a los dos lados. Ese es el acabado que se obtiene cuando se teje el último punto del revés. Al tejer el último punto del derecho, este es el acabado que se obtiene. Bueno, de esta manera van a seguir tejiendo sus tirantes, pasando el último punto sin tejer, luego los demás puntos como se encuentra, revés, derecho y el último punto del revés. De esta manera ustedes van a tejer el largo del tirante que ustedes necesiten según la talla de que ustedes estén tejiendo. En mi caso aquí son 20 puntos porque es una talla pequeña. Y nos vemos cuando ya tenga el tirante ya terminado. Aquí ya terminé de tejer los dos tirantes. Miren, tengan siempre en cuenta que tienen que tener exactamente la misma medida, ¿verdad? Ustedes van a tener ese cuidado. Y miren, así luce la parte de enfrente, ¿ve? Quiero enseñarles que aquí, miren, la costura, no se ve costura, perdón, no se ve costura, es el tejido va continuo y es hora de empezar a coserlo con la parte de atrás. Les voy a mostrar cómo vamos a coserlos. Vamos a empalmarlos revés con revés, porque vamos a hacer una costura que se llama la costura invisible. Vamos a coser acá, van a poner revés con revés. Vamos a coser los tirantes y los costados. Vamos a empezar por coser el primer costado. Acá voy a sacar mi hebra de la bobina, donde la tenía reservado. Y voy a utilizar una aguja lanera, que acá tengo este enhebrador que me salva la vida, la verdad. Me encanta porque se me hace fácil enhebrar mis agujas. Acá. Ya cuando tenemos acá enhebrada la aguja, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Van a tejer el primer nudito que encuentren acá, el primer nudito del lado opuesto, ¿verdad? Acá, ojalá lo logren ver bien en la cámara. Acá por debajo del nudito, ahí pasan la hebra. Luego van a ir encontrando nudito por nudito. Acá el primer nudito, van a agarrar ese primer nudito por acá, de esta manera. Pasan la hebra y luego se van al otro lado a tomar el siguiente nudito. Así. Luego de regreso al otro lado y así van a ir uno por uno en forma de zigzag. Uno del lado de la parte trasera, otro de la parte delantera y así se van a ir tomando todos los nuditos. Van a ir acomodando, no aprieten demasiado, pero tampoco no vayan a dejar muy floja la costura. Simplemente ustedes vayan acomodándola. Así, nudito por nudito. Y luego nos vemos al final de la costura. ¿Ven? Nudito por nudito, no se les olvide. Como un zigzag, uno de un lado y otro del otro lado. Les quiero mostrar cómo se ve la costura. Miren cómo se ve. Es muy difícil decir dónde está. Quiero ver. Ah, bueno. Acá por el resorte puedo decir yo que por acá está la costura. Pero miren, no se nota. Miren qué bonito queda.
Acá está la costura. Ya estoy a punto de terminar la de este lado y les quiero mostrar cómo voy a hacer exactamente el último puntito. Acá tengo el último nudito que tengo que agarrar y el último de este lado. Ya, acá, miren. Y acá queda completamente cerrado. Lo que hago yo acá para afianzar es le doy una doble vueltecita acá. Lo insertan por este lado para llevar la hebra hacia atrás. Y ya media vez estando aquí atrás, ustedes, bueno, yo le voy a dar un nudito acá junto con este. Ya para con eso esconder la punta, la hebra. Lo que hago yo para esconder la hebra es me voy por todo esta columna de cómo se llama, de los puntos que van quedando aquí. Esta es la costura, ¿ve? Entonces me voy por esta columna para arriba, así escondiendo la hebra. Siempre traten de esconder la hebra verticalmente y no horizontal, porque del lado horizontal el, el tejido estira y se puede salir la hebra que acabamos de esconder. De igual manera voy a esconder esta otra hebra. Y ya con esto nos va quedando nada más ya es coser los tirantes. Y le vamos a esconder también las hebritas al tirante. Ya así ya con las hebras escondidas les voy a mostrar cómo ya va quedando el top. Y miren, ¿ves? Qué bonito. Ya solo falta coser los tirantes. Aquí ya tengo tejido el primer tirante y les voy a comentar cómo hice la repartición de puntos. En el lado izquierdo y en el lado derecho he dejado 14 puntos y 14 puntos. Para los tirantes 5 y 5 y acá en el centro me quedaron 31 puntos. Pero para tejer el tirante sí tenemos que darle vuelta a la prenda por el lado revés. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a enhebrar la aguja y vamos a empalmar el tirante con el borde del top de la siguiente manera. Permítame, vamos a enhebrar la aguja. Y siempre tienen que tener el cuidado de que no les vaya a quedar torcido el tirante, ¿verdad? Entonces, como ustedes se acuerdan, aquí tenían sus 5 puntos. Era un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho. Entonces, vamos a procurar empalmarlos con el derecho, un revés, derecho, revés, derecho, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá, vamos a sacar este imperdible de acá. Y de donde tienen aquí la marquita, que es el primer derecho, ahí van a contar ustedes 5 puntos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Este es el derecho primero, este que está acá. Entonces ahí ustedes van a meter la aguja agarrando las dos hebras de esta manera. Vamos a hacer como un tipo remallado. Se hace como que fuera un zigzag. Primero vamos a regresarnos por el segundo punto, pero vamos a entrar en el primer punto del tirante. Vamos a hacer como una letra U, así. Vamos a agarrar las dos hebras del segundo punto del top, pero nos regresamos al primero de acá. Luego entramos en el segundo punto del tirante para volver a salir acá por el segundo punto del cuerpo del top. Y ahí ya hemos abarcado los primeros 2 puntos de ambos lados. Ahora vamos acá a entrar en el tercer punto del cuerpo del top, ¿verdad? Vamos a regresar por el segundo del tirante
Y hoy vamos por el tercer punto, ¿ve? Y este es como un remallado. Luego aquí entramos otra vez en el tercer punto de la parte acá del top. Regresamos por el cuarto. Luego acá por el tercero de acá. Ahora entramos por el cuarto. Entramos acá por el cuarto punto de la parte del top. Y nos regresamos por el número 5. Entramos otra vez por el número 4 de acá. Y entramos por el número 5. Este puntito de aquí casi no se ve, pero es este. Agarran los últimos de acá del tirante y vuelven a entrar por el punto número 5 de lo que es el cuerpo del top. Voy a sacar el imperdible y acá rematamos. Tienen que rematar el punto con una vueltecita acá. Y ahora es tiempo de esconder la hebra, ¿verdad? La vamos a esconder acá de esta manera. Y ya con eso estaría listo nuestro top. Así de fácil y rápido. Esta va a ser la parte de atrás. Cortan la hebra, ya quedó escondida. Y miren cómo queda de este otro lado. Sí se ve la costurita, pero no se ve mucho, ¿verdad? Y ya la otra hebra acá la van a esconder. Esta hebra que está acá. Yo ya la escondí de este lado. Entonces ustedes la van a esconder de este otro lado. Y ya el top ya está listo. Miren cómo quedó. Vamos a esconder esa hebrita, ¿verdad? Miren cómo quedó. Esta es la parte de atrás, que se ve como más plana. Esta es la parte de adelante. Y ya, solo nos falta que esconder esta hebra nada más. Miren qué bonito quedó. Les quiero mostrar lo que gasté de hilo. Al inicio del video les mencioné que yo iba a ocupar 2 bollos de 100 gramos cada uno. Y pues les cuento, no me terminé ni siquiera uno. Me sobró esto de uno. Entonces, este top me ha salido con menos de 100 gramos. Me sobró ahí. Sale muy económico si ustedes lo quieren hacer para vender o para hacer un regalo, para tejerlos para la hija, para la nieta, sobrina, como ustedes quieran. Miren, para vender sería muy económico, con menos de 100 gramos. Eso sí, este es un talla extra small, ¿verdad? De extra small a small, porque estira, ¿verdad? Pero si ya ustedes van a necesitar para talla mediana o grande, entonces sí, van a ocupar un poco más de hilo. De acá, lo único que ocupé fue para hacer mis muestras. Esto fue todo lo que ocupé de este. Pero luego de ahí no lo toqué. Y eso es todo. Miren qué económico. Con menos de 100 gramos hice un top extra small. Y poco a poco les voy a ir subiendo más proyectos en otras técnicas como el crochet, crochet tunecino y telar. Así que estén pendientes del canal. Te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campanita, comenta y comparte. Hasta la próxima.